Maita pupayintun pulamuantun kai, kume konkule payaimun, pealu, askintualu faitachi kusau, askintuayin ta ingualmapu pingita fa, kiñepichi kimeltun, koipualu eiman, kimalu, kimtukualu kishuntain sungun, tse sungun tapingelu. Amoyen mai, winkasungunmo. Este trabajo pequeño se llama Askintoayin Taingualmapu, que vamos a traducir como observemos nuestro entorno. En esta primera parte de este trabajo vamos a revisar lo relativo a expresiones de cantidad, que es el primer pushón. El primer pushón es el primer nudo de este trabajo, de esta presentación, de este video, que tiene cuatro pushón, que tiene cuatro temas que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en tres videos específicamente. El primero, que es este, expresiones de cantidad. El segundo van a ser los sustantivos del Chesungun. Y el tercer video, los últimos dos pushón, adjetivos calificativos, frases simples y su aplicación. Entonces, en esta primera parte vamos a trabajar expresiones de cantidad. Shakin es el concepto que vamos a aprender relativo a la idea de los números, a la idea de calcular algo, a la idea de contar o contabilizar elementos que nosotros podemos ver o también que podemos tener en la abstracción. Shakin, ese es el concepto que vamos a trabajar. Vamos a denominar Folil Shakin a la idea de los dígitos. Folil significa raíz. Shakin, como ya hemos mencionado, tiene que ver con la idea de los números, contar, calcular o contabilizar. Los dígitos son, podríamos decir, los números básicos con los cuales nosotros construimos después todo el resto de los números. Entonces, los dígitos, que tienen que ver con la idea de los dedos, en Chesungun son 9. Kiñe, número 1. Epu, que significa 2. Kla, que significa 3. Meli, 4. Quechu, el número 5. Kayu, el número 6. Shelge, el número 7. Este probablemente es el número más difícil de pronunciar en Chesungun. Pusha, el número 8. Ailya, el número 9. Entonces, Folil Shakin o dígitos son los números básicos que nos permiten construir todo el resto de la numeración mapuche. Sin embargo, estos dígitos necesitan de otro tipo de números, podríamos decirlo de esa manera, con los cuales se completa el sistema, se completa esta forma de numerar. Estos números faltantes se denominan potencias de 10. Es decir, si tenemos como base el 10, todas las veces que el 10 se multiplica por sí mismo, se denominan las potencias de 10. Por ejemplo, el 10 es la base, después 100 es el número que sigue, ¿cierto? En este crecimiento del 10, donde 100 es 10 por 10. Después, si yo multiplico al 10 tres veces, 10 por 10 por 10 me da 1000. Y así voy creciendo con esta idea de las potencias de 10, que vamos a llamar tentativamente en Chesungun Mashi Tañi Chemun. ¿Por qué? Porque Mashi es el número 10, del número 10, que de alguna manera es la base de numeración mapuche, que coincide con la forma de contar de muchas otras culturas porque está asociada a la idea de los dedos de las manos, con los cuales uno establece ciertas relaciones matemáticas con los entornos, con el entorno. La idea de que si, por ejemplo, tengo 3 papas, esas 3 papas pueden estar representadas por mis 3 dedos de la mano. Entonces tiene un poco su explicación en ese origen. Mashi es digamos, la potencia base, que es 10,
De ahí la segunda potencia de 10 es pataca, pataca que es 100, o sea, 10 por 10. Huallanca es 1000, que es la tercera potencia de 10 de la lengua mapuche. Ahora, pataca y huallanca son palabras compartidas con el quichua, ¿cierto? Con, digamos, con los pueblos andinos de la zona norte, o que están al norte del territorio mapuche. Y hasta el 1000 tenemos las potencias de 10 básicas, pero podemos crear más haciendo la operación matemática correspondiente, es decir, seguir multiplicando por potencias de 10. De esta manera, si queremos expresar la idea de 10.000, a Huallanca le voy a anteponer Mashi y Mashi va a multiplicar a Huallanca. Dicho de otra manera, es Mashi Huallanca es 10 por 1000 y eso nos da 10.000. De la misma manera con Pataca, Pataca Huallanca 100 va a multiplicar a 1000 y nos va a dar la idea de 100.000. Podríamos seguir expandiendo esto con la idea del millón. No lo vamos a hacer en este trabajo, no es la pretensión hacer un análisis matemático tan extenso, pero una de las posibilidades en lengua mapuche de expresar la idea del millón es creando a través de estas potencias básicas la combinación Huallanca-Huallanca, 1000 por 1000, y eso nos da un millón. Entonces aquí tenemos las potencias de 10 que son la base de la numeración mapuche junto a los dígitos que nos van a permitir crear finalmente el resto de los números en nuestra lengua. ¿Cómo expresamos números mayores que 10? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Para el caso del 11, tengo dos posibilidades. Una, que yo diga quiñe mashi yom quiñe, quiñe mashi yom quiñe, o simplemente quite el quiñe y diga mashi yom quiñe, mashi yom quiñe. En las zonas mapuche nortinas se dice mari quiñe, para decir 11. No se ocupa yom. Para el 19, lo mismo. Podemos decir quiñe mashi yom ailya, quiñe mashi yom ailya, o simplemente mashi yom ailya, mashi yom ailya, 19. El 20 lo voy a decir epu mashi, 20. De ahí, si quiero decir un número como el 23, epu mashi yom kla, epu mashi yom kla. 99, el número que está antes de 100, y que como recordaremos 100 es pataca. Ailya mashi yom ailya, ailya mashi yom ailya es el número 99. Yom, por su parte, la palabra yom significa más, es el más de la suma, el más de la adición, o más aditivo, podríamos decir. Hay otro más que es comparativo, es decir, yo soy más alto o yo soy más rápido. Esas comparaciones se hacen con otra palabra que se pronuncia soy. Pero más cuando uno agrega algo es yom. Y ese yom se ocupa en la numeración mapuche huilliche, específicamente en el chesumun. Así que cuando uno quiera terminar, digamos, la última cifra, que son las cifras de las unidades, siempre vamos a anteponer yom. Siempre que exista un dígito en la última unidad, en la unidad. Veamos más ejemplos. Para números mayores que el 100, en el caso de los números mayores que 100, podemos omitir el uso de quiñe si los números van del 100 hasta el 199. Podemos decir pataca yom meli, 104, o quiñe pataca yom meli, quiñe pataca yom meli, 104. En el caso de los números que van del 100 al 199, del 101, 102 y así. Ailya pataca ailya mashi yom ailya es el 999, el número que está antes de Huallanca, que es 1000. Ailya pataca ailya mashi yom ailya. Está destacado en colores las potencias de 10. Ustedes ven ahí en rojo mashi, que es 10, pataca en azul siendo el número 100. Eso es. De nuevo, yom está ahí haciendo
digamos, identificando a la última cifra que corresponde a las unidades, cuando corresponde. Para números mayores que el 1000, el número 1007 en lengua mapuche se puede decir Huayanca Yom Shelye. Huayanca Yom Shelye. 1007. Podemos agregar quiñe antes si queremos ser más explícitos. En el caso 2021, Epu Huayanca Epu Mashi Yom Quiñe. Epu Huayanca Epu Mashi Yom Quiñe. 2021. Y el número 9999, antes del 10.000, que habíamos dicho que era Mashi Huayanca, lo podemos expresar como Ailya Huayanca, Ailya Pataca, Ailya Mashi Yom Ailya. Y ahí tenemos el 9999. 999. Muy bien. Esos son los ejemplos, entonces ejemplos prácticos. Ahora, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión es la siguiente. Si tenemos un dígito, es decir, un número que va entre el 1 y el 9, es decir, Quiñe, Epu, Kula, Meli, Keshu, Kayu, Shelge, Pusha, Ailya, hasta ahí, y ese dígito va antes que una potencia de 10, es decir, antes que Mashi, antes que Pataca, antes que Huayanca, o antes que Mashi, Huayanca, o Pataca, Huayanca, ese número que va antes va a multiplicar a la potencia de 10 que le sigue, y lo que venga después, todo el resto de lo que yo nombre después como números, se van a sumar al anterior. Y si corresponde, vamos a volver a repetir esta idea de que si el dígito está antes que una potencia de 10, lo va a multiplicar. En términos del ejemplo, el ejemplo que tenemos en la pantalla es 765. ¿Cómo yo formo eso? Shelge Pataka, Kayu Mashi Yom Quechu, así lo diría una persona en lengua mapuche. Desglosemos. Shelge Pataka es 7 por 100. El 7 va a multiplicar a 100. El Shelge va a multiplicar a Pataka. Y después todo lo que sigue se va a sumar. ¿Y qué vamos a sumar? Kayu Mashi Yom Quechu. Ahora, Kayu Mashi, también observamos que hay un dígito antes que una potencia de 10. El 6 está antes que el 10, por lo tanto el 6 va a multiplicar al 10. Y finalmente, Yom Quechu nos permite rápidamente identificar que Quechu es el número final, la unidad que queda, ¿cierto? Y esa va a ser sumada también a las anteriores. Entonces, 7 por 100 son 700, más 6 por 10 que son 60, 700 más 60 son 760, y finalmente más 5, 765. Esa es la lógica que está detrás de los números mapuche. Hay una serie de operaciones matemáticas que están rápidamente instaladas, podríamos decir, en el Rakiswam, en el pensamiento, y se aplica de manera casi subconsciente, o sea, uno no toma conciencia de esto, pero como nosotros estamos aprendiendo o reaprendiendo o despertando el Chesungun o el Tsesungun, tenemos que tener un poco de conciencia de cuáles son los procesos que están detrás. Y este proceso, hay un proceso matemático bien preciso que acabo de describir. Hay otras expresiones de cantidad. Por ejemplo, quiñeno. Quiñeno significa ningún, ninguna o ninguno. Quiñeno. Quiñeno. Otras expresiones de cantidad puede ser quiñeque. Quiñeque significa unas, unos, algunas o algunos. Fenten también es otra expresión de cantidad. Fenten, muchos o tantos, digamos. Aquí tener una consideración. En lengua mapuche nortina, en el mapudungun o en el mapudungun, se dice fentren o bentren. Fentren. En lengua, o más bien, en las variantes sureñas, las variantes huilliche, se dice fenten. Fenten. Otra forma de decir muchos o muchas es kunun. Kunun. Kunun significa muchos. Más que muchos, ahlun. Ahlun. Demasiados, muchos. O muchas también. Fil. Fil significa todas o todos. Y aquí cuando usamos fil es como que hacemos la referencia que cada uno forma la totalidad. O sea, uno por uno. Por ejemplo, cuando decimos filiante, donde antus sol o día, filiante significa todos los días, es decir, la sumatoria de todos los días, uno por uno. Y se diferencia de munku, monku o monco, que son las tres formas de decir la misma expresión, de todas cuando uno hace referencia a la globalidad, no a que la suma de cada individualidad forma el todo, sino que munco es todo, como que engloba todo.
sin hacer referencia a las individualidades. No sé si más o menos se entiende la diferencia entre estos dos conceptos. Entonces, con estas expresiones de cantidad nosotros podemos nombrar cosas del entorno. Y ya lo vamos a ir haciendo. ¿Qué tal un desafío matemático en lengua mapuche? Escucha atentamente. Voy a decir 3 expresiones numéricas en Chesungun. La idea es que ustedes lo puedan de oído, ¿cierto?, identificar, lo pueden escribir en Chesungun, lo puedan después llevar a las cifras del Wincasungun y comentarlas en la sección dispuesta para este video. Vamos con la primera. La primera expresión numérica que voy a decir es Kayu Mashi Yom Shelye. Kayu Mashi Yom Shelye. Esa fue la primera. Vamos con la segunda. Klapataka Epumashi Yom Kiñe. Klapataka Epumashi Yom Kiñe. Esa fue la segunda expresión numérica. Vamos con la tercera y última. Washanka Kayupataka Yom Meli. Washanka Kayupataka Yom Meli. Afima y Faitachi Kusau. Las y los invito a seguir viendo los 2 videos restantes de esta compilación para seguir aprendiendo y despertando las bases de nuestro Tsesungun. Fentenai Tenmai. Walpe Wayan.